Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, desafortunadamente, pues las noticias no son muy halagüeñas cuando nos quieren prácticamente imponer de alguna manera, creo que por la fuerza, es decir, a través de las leyes, imponer que nosotros tenemos que aceptar la cultura cristiana, la Iglesia Católica, nosotros los católicos, los que somos creyentes en Cristo Jesús, tenemos que aceptar que una serie de decisiones que provienen de la ONU y que son prácticamente inmorales y totalmente ajenas a la realidad del Evangelio. Dice pues un especialista de la ONU lo siguiente: las religiones del mundo deben someterse a la autoridad de los expertos de la ONU. Es decir, que todas las religiones tenemos que someternos a este organismo internacional. ¿Por qué? Porque según el experto, los expertos que hacen parte de esta organización internacional de la ONU, dicen que la libertad de la religión, las opiniones marginales de los organismos de derechos humanos de la ONU deben tener prioridad sobre las creencias principales de muchas religiones líderes del mundo cuando se trata de la ley y la política. Es decir, las leyes basadas en la moral tradicional, a menudo de naturaleza religiosa, deben ser derogadas si entran en conflicto con las opiniones de los estudiosos de los derechos humanos y los expertos de la ONU. ¿Qué significa esto? Pues cosas como esta que sigue. Las leyes, para permitir estos autoentendimientos, las leyes que criminalizan el aborto o varios comportamientos sexuales tendrían que ser anuladas. Es decir, que las leyes que criminalizan el aborto, es decir, que consideran el aborto como un delito, y varios comportamientos homosexuales tendrían que ser anulados. Aquí viene uno a mirar algo. Criminalizar el aborto es prácticamente considerarlo como un delito. Y se pregunta uno, ¿no lo es? Entonces, según la ONU, esta ley debería derogarse. Y dos, varios comportamientos sexuales que tendrían que ser anulados también. Es decir, hay comportamientos sexuales. En algunos países, por ejemplo, en los países comunistas, radicales o musulmanes, la homosexualidad y todo ese tipo de comportamientos de transgénero, bisexualidad, etcétera, etcétera, son prácticamente, sí están criminalizados. Entonces, pero aquí en Occidente no. Entonces, en los países democráticos, ¿cuándo se va a meter a la cárcel porque alguien sea homosexual? O porque esté maquillándose en la calle, caminando en tacones, sabiendo que tiene barba y bigote. Nadie. Pero, ¿qué es lo que quieren hacer? Cercenar la moral. Cercenar la moral. Entonces, desde la ONU nos están diciendo qué moral tenemos que vivir. Desde la ONU nos están diciendo qué vida podemos tener. Desde la ONU nos están diciendo qué criterios no son fundamentales para vivir en sociedad. Y si algunas religiones tienen como crimen, como delito, el aborto, eso tiene que salir de allí. Entonces, por eso usted está viendo que en todas las legislaciones de todos los países, los congresos están trabajando a como de lugar, ¿no? Y con todas las fuerzas del alma, con todo el pundonor, ¿no?, que puede existir para que se legalice el aborto. Eso es un crimen. Y hoy es increíble, pero totalmente increíble, que existan unas mujeres de pañuelo verde ahogando por matar a sus hijos que están en sus vientres. Y otro grupo de pañuelos azules tratando de que eso no pase. Y dentro de la misma iglesia se suscita eso. Las mujeres, las mal llamadas mujeres,
mujeres católicas con derecho a decidir, ellas son abortistas, oja, y son católicas, entre comillas. Mujeres católicas con derecho ¿a decidir qué? A matar su criatura en el vientre. No a interrumpir el embarazo. Eso es un eufemismo. Es un lenguaje elegante para que no suene feo aborto. Se le pregunta a una de estas feministas abortistas que qué es el aborto y no contestan. No contestan qué es el aborto. Y para la mujer, que es la que aborta, ¿no? Entonces le dice la persona gestante. Ojo a ese lenguaje. La persona gestante. Dígame si la persona gestante no es una mujer. ¿Por qué dicen persona gestante? Porque para los de ideología de género, mujer y hombre no existen. Entonces, usted va viendo, y todo eso ¿de dónde viene? De la Organización de Naciones Unidas. Desde allá es que viene toda esa porquería. Y nos quieren meter dentro de la cultura cristiana, dentro de la tradición cristiana, que tiene una palabra fuerte para mantener una sociedad organizada, buena, ¿no? Con valores y principios en Cristo Jesús. Entonces quieren cercenar eso. A ellos no les importa, ¿no? Las religiones musulmanas, ni las shintoístas, ni las budistas, ni nada de esas cosas. No, van en contra de la Iglesia Católica, de los principios, de la tradición y la moral católica. Que no se le olvide nunca a usted eso. Van a tratar entonces de proponer y de mirar a ver cómo en los países donde se tiene criminalizado o penalizado el aborto, ¿no? Porque en cuestión religiosa, entonces quitar eso. Pues que resulta que eso no es una cuestión de orden religioso. Nosotros defendemos el derecho a la vida, ¿no? Y estamos en contra del aborto no porque nosotros seamos católicos cristianos, no, sino simplemente una cuestión de sentido común, ¿no? ¿Y de qué? Y de tener unos principios claros, ¿no? De moral. ¿Cómo le vamos a dar muerte a un niño inocente que se está gestando en el vientre de una madre? Y entonces, para que el lenguaje no suene tan feo, entonces dice interrupción voluntaria del embarazo en virtud de los derechos, ¿no? Que tiene la mujer de su cuerpo. Y entonces, para seguir envolviendo la situación, entonces no le dice que la mujer que está embarazada, sino la persona gestante. ¿Y la persona gestante quién es? Hágame el favor y me dice qué es la persona gestante. La persona gestante, pues es la mujer. El hombre no puede gestar, el hombre no puede tener hijos, el varón. Pero con todo este lenguaje, ¿no? Inclusivo, de ideología de género, entonces yo no sé, le dice la mujer embarazada, sino la persona gestante, porque para la ideología de género la mujer no existe ni el hombre existe. Porque para ellos el sexo no existe, ni el sexo masculino ni el sexo femenino, porque eso es un constructo social en virtud de algunos condicionamientos de la educación, de la cultura dentro de la historia, dentro del desarrollo de la historia. Entonces, desde arriba de la ONU se están metiendo todo ese tipo de pensamientos. ¿Qué debe hacer un cristiano católico? Informarse de todo este tipo de cosas, aprender ese lenguaje enmarañado y puerco de la ideología de género, conocer cuáles son los lineamientos y planteamientos que tiene la Organización de Naciones Unidas en cuanto a las religiones, y entonces usted va sabiendo para dónde nos van a llevar. Van a acabar y hacer desaparecer la tradición cristiana, la cultura cristiana. Así de sencillo. Oye, ¿usted no se ha puesto a pensar por qué es que lanza enrice contra la Iglesia Católica? ¿A ellos qué les importa los testigos de Jehová? ¿O qué les importa por allá un musulmán haciendo venias en sus oraciones y haciendo genuflexiones frente a su Dios Alá? A ellos no les importa eso. ¿A usted les importa que esta gente de las Naciones Unidas le interesa si el indio le está venerando y prendiendo incienso a la Pachamama? No, hombre, por favor. Por favor. Todo ese tipo de cosas, de Pachamamas, de ideología de género, de abortos, de sincretismo religioso, de New Age, todo eso está promovido por la Organización de Naciones Unidas, porque todo eso forma una cortina de humo, un gran ambiente enrarecido, donde tratan de desaparecer a Cristo Jesús y entonces están tratando de quitarle su categoría de Dios y ponerle simplemente como un hombre.
Quitándole la fuerza de Dios, queda simplemente como un hombre, como un profeta parecido a Buda o a Krishna o a Confucio. Un avatar más, pero se pierde la categoría de Dios. Y a través dentro de la Sagrada Escritura también empiezan a quitarle todo ese tipo de realidades donde se presenta como Dios. Entonces hay que desmitologizar el Evangelio, hay que desmitologizar la Sagrada Escritura para que simplemente se queden las cosas de acuerdo a un Jesús histórico, quitando la parte del Cristo de la fe, un enredo espantosísimo. Nos quieren quitar a Cristo Jesús, nos quieren quitar la palabra de Dios, que es viva y eficaz, más cortante que espada de dos filos. Nos quieren desmontar los principios básicos morales para construir una sociedad recta, buena y justa, quitando a Cristo Jesús del camino, quitando a la iglesia, que es la vocera de Cristo Jesús. Entonces se puede meter cualquier cochinada dentro del ambiente y dentro de los contextos sociales para hacer de esto un nuevo mundo, el nuevo orden mundial. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.